Saludos, este es mi segundo video sobre el tema de los coronavirus, que son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, IRA, es decir, gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Voy a hacerle la reseña histórica del COVID-19, cómo y por qué llegamos a esta pandemia. ¿Sí? Esto es aprobado para su publicación el 23 mes 3 del 2020. ¿Sí? Entonces, yo les voy a hacer un resumen. A finales del 2019, en el mes de diciembre, Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida, que no cedía antes de tratamientos actualmente utilizados. En pocos días, los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China continental, sino también en diferentes países. El agente causal fue identificado como un nuevo coronavirus 2019, posteriormente clasificado como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara a esta enfermedad como una pandemia. La presente revisión tiene como finalidad exponer las causas y el origen de esta pandemia, así como las posibles medidas para contenerla. Sí, las palabras clave son coronavirus, pandemia, virus, SARS-CoV-2. Sí, les voy a hacer una introducción breve. Nuevamente, entonces en diciembre del 2019, en Hubei, en una de las provincias de la capital de China, Wuhan, entonces allá se presentaron pacientes, ¿sí?, en diferentes hospitales con diagnósticos de neumonía, de etiología no conocida. La mayoría de estos pacientes fueron vinculados epidemiológicamente a un mercado mayorista de pescados, de mariscos y animales vivos y no procesados en la provincia de Hubei, ¿cierto? El gran crecimiento económico de las regiones del sur de China llevó a una alta demanda de proteína animal, incluyendo animales exóticos como culebras, civetas, pangolines y murciélagos. Las deficientes medidas de bioseguridad en los mercados de alimentos han permitido que los virus se transmitan entre animales y desde animales a humanos. A esta transmisión de enfermedades de animales a humanos se le conoce con el término de zoonosis. Durante la epidemia del SARS en 2002-2003, la rápida diseminación global, ¿sí?, favoreció, y entonces se hizo más fácil el manejo y los pacientes contagiados y el tráfico aéreo internacional fue menos. Lo mismo ha sucedido en esta ocasión con el SARS-CoV-21. ¿Sí? Dos, epidemiológicamente durante el 18 de diciembre y el 29 de diciembre del 2019 se reportaron los primeros 5 casos, de los cuales 4 de estos pacientes fueron hospitalizados por presentar síndrome de distrés respiratorio agudo y uno de estos pacientes falleció, ¿cierto? La mayoría de los pacientes aseguraron tener relación directa o indirecta con un mercado de alimentos en la provincia de Hubei, en Wuhan, y ya para el 1 de enero del presente año, el mercado de Wuhan había sido cerrado y no existía evidencia clara de transmisión de persona a persona. El 2 de enero, un total de 41 pacientes habían sido hospitalizados y solo un paciente que presentaba patologías preexistentes serias había fallecido. El 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado un nuevo coronavirus 2019.
Simultáneamente, otros posibles patógenos fueron descartados, incluyendo el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oeste, MERS-CoV, y el virus de la influenza. El virus de la influenza aviar y el adenovirus. A partir de este momento, las autoridades a nivel mundial supieron que enfrentaban una nueva amenaza. Para el 12 de enero del 2020 no se habían reportado más casos relacionados y se asumió que el centro de propagación había sido el mercado ya cerrado o que posiblemente se habían contagiado en el hospital. Si había sido una infección nosocomial. Se le asignó a la enfermedad el nombre de COVID-19, causada por el 2019 nCoV, y se pensó erróneamente que no era altamente contagioso, ya que no había registro de infección de persona a persona, concluyendo que la transmisión era por vías desconocidas durante la estadía hospitalaria. Para este momento solo se les había realizado pruebas a las personas que presentaban sintomatología. Tan solo 10 días después, un total de 571 casos habían sido reportados en 25 diferentes provincias en toda China, mientras que en la provincia de Hubei las muertes habían alcanzado a 17 y se mantenían 95 pacientes en estado crítico. Se realizó un estimado según el modelo de enfermedades infectocontagiosas más el Centro de Colaboración de la Organización Mundial de la Salud y la proyección alcanzada a 4,000 posibles contagiados, pudiendo llegar a casi 10,000. A partir de ahí, el número de pacientes contagiados fue aumentando exponencialmente en China continental y para el 30 de enero se habían reportado 9,692 casos en toda China y 90 casos en diferentes países, incluyendo Taiwán, Tailandia, Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, Singapur, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, India, Irán, Australia, Canadá, Finlandia, Francia y Alemania. El primer reporte de caso en el continente americano surgió el 19 de enero del 2020 en el estado de Washington, en Estados Unidos. Un paciente masculino de 35 años de edad con una historia de tos y fiebre acudió a un centro de salud solicitando atención médica. En sus antecedentes estaba en un viaje de visita familiar a Wuhan, China. Asimismo, el 24 de enero se reporta el primer caso de COVID-19 en Europa, específicamente en Bordeaux, Francia, de una paciente con una historia reciente de haber visitado China. El 26 de febrero del presente año, el Ministerio de Salud de Brasil reporta el primer caso de COVID-19 en Sudamérica. Un hombre de 61 años en Sao Paulo, con historia reciente de viaje a Lombardía, Italia, presentó síntomas leves y fue sometido a una cuarentena. El 11 de marzo, con 118,000 casos reportados en 114 países y 4,291 personas fallecidas, la Organización Mundial de la Salud declara que el brote de la enfermedad del coronavirus 19 causada por el SARS-CoV-2 es considerada una pandemia. En Venezuela, el 13 de marzo, una mujer de 41 años que estuvo de viaje en España, Italia y Estados Unidos resultó positiva a la prueba de SARS-CoV-2 en el Hospital Clínico Universitario. Para el momento de la redacción de este artículo, el coronavirus COVID-19 global. Entonces, ya yo les dejaría en la parte de abajo. Bueno, aquí se reportan más de 330,000 casos positivos para SARS-CoV-2 a lo largo de 192 de los 197 países del mundo. 18, el nuevo coronavirus 2019, nCoV, inicialmente el virus se denominó de manera temporal 2019 novel coronavirus. El término novel, que es novedoso o nuevo, puede referirse a una enfermedad o
espectro de síntomas o manifestaciones clínicas que se presentan en personas infectadas por este virus, o las posibles diferencias que existan entre este coronavirus y los previamente conocidos 19 hasta el momento. Se conocían un total de 36 coronavirus. Los virus de la familia Coronaviridae, conocidos como coronavirus, son virus de tipo ARN positivo de cadena simple, envueltos en cápside, que pueden afectar un amplio rango de animales e incluso a humanos. Fueron descritos por primera vez por un personaje que les va a dejar el nombre más abajo, basado en su morfología de esféricos con una coraza y proyecciones desde su superficie, asemejándose a una corona. Fueron llamados coronavirus. A su vez, los coronavirus son clasificados en 4 subfamilias: alfa, beta, gamma y del tal coronavirus, siendo los alfa y beta originados aparentemente de mamíferos, especialmente de murciélagos, y los gamma y delta de cerdos y aves. Los beta coronavirus pueden causar enfermedades severas y hasta la muerte. Los coronavirus causan infecciones respiratorias e intestinales en animales y humanos, pero no se habían considerado altamente patógenos para los humanos hasta la aparición de la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo, SARS. En el 2002 y el 2003, en la provincia de Guangdong, en China, hasta ese momento, las infecciones causadas por coronavirus en humanos solo generaban infecciones leves en pacientes inmunocompetentes. Gracias a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud en la identificación de casos, aislamiento, cuarentena y seguimiento de pacientes que hubiesen estado en contacto con pacientes contagiados, la epidemia de SARS pudo ser controlada en poco tiempo, y con pocas víctimas mortales. No se han reportado más casos de SARS desde el 2004. En total, hubo un aproximado de 8.096 casos comprobados en 29 países, dejando un saldo de 774 personas fallecidas. 10 años después, en el año 2012, emergió otro coronavirus altamente patógeno en países del Medio Oeste, identificado por primera vez en Arabia Saudita, el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Medio Oeste, MERS-CoV. Ambos, el SARS-CoV y MERS-CoV, fueron transmitidos de animales a humanos desde una civeta y un camello dromedario, respectivamente, pero se piensa que ambos virus fueron originados en murciélagos. Desde la aparición del SARS en 2002, se han descubierto un gran número de coronavirus relacionados al SARS-CoV, murciélagos que sirven como huésped reservorio natural para estos virus. En 20 de enero de este año, un grupo de científicos chinos reportó la identificación y caracterización del nuevo coronavirus 2019, nCoV, así como la secuencia genética del virus, confirmando que compartía el 79.6% del genoma con el ya conocido SARS-CoV, causante de la epidemia hace 18 años. Adicionalmente, pudieron identificar que el virus es idéntico en 96% de su genoma a coronavirus provenientes de murciélagos. El SARS-CoV utiliza la enzima convertidora de angiotensia 2 como receptor e infecta las células, están buenas, y los neumocitos tipo 2. Al demostrar en el 2019, nCoV utilizan el mismo receptor de entrada a la célula, la enzima convertidora de angiotensina 2. En los días posteriores, el grupo de estudios de coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía de Virus responsables de clasificar y nombrar oficialmente estos virus de la familia Coronaviridae, basado en la filogenia, taxonomía y prácticas establecidas formalmente, reconoce que el 2019 nCoV es hermano de los coronavirus causantes de síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, de la especie de los coronavirus relacionados al SARS
SARS-CoV-2 y oficialmente el 2019 NCO como SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 pertenece al grupo de los betacoronavirus y estrechamente relacionado con el SARS-CoV. Identificar el huésped intermedio entre el murciélago y el humano es una tarea importante para evitar posibles epidemias en el futuro. Un estudio realizado el 18 de febrero asegura haber encontrado una estrecha relación entre un virus detectado en 2 pangolines malayos que habían sido encontrados muertos por el equipo de rescate del Centro de Vida Silvestre de Guangdong el 24 de octubre en China. El equipo reportó haber detectado la presencia de un coronavirus parecido al SARS-CoV en muestras de pulmón de estos animales, los cuales presentaban un líquido espumoso en sus pulmones y fibrosis pulmonar. El estudio concluye, basado en el análisis genético de las muestras, que el pangolín era reportador de un coronavirus parecido a SARS-CoV-2, por lo que podrían haber sido un pangolín el huésped intermedio entre los murciélagos y los humanos. Sin embargo, la ruta más importante de transmisión es la ruta de persona a persona inicialmente. La mayoría de los pacientes identificados se habían vinculado directa o indirectamente al mercado de Wuhan, pero algunos casos de personas no vinculadas al mercado, incluyendo familiares de los enfermos, fueron reportados. La evidencia sugería que la transmisión de persona a persona era posible, de la misma manera que el SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona por contacto directo o indirecto, con secreciones respiratorias o vómitos al estornudar o toser. El virus también ha sido aislado en heces humanos, ¿cierto? Entonces, los pacientes con COVID-19 pueden presentar tos, entre otros síntomas. La mejor manera de evitar la propagación de la enfermedad COVID-19 es el aislamiento de los pacientes que presentan los síntomas, distanciamiento social, la aplicación de medidas de distanciamiento social y aislamiento, impidiendo el contagio de persona a persona, permitiendo a China controlar la epidemia en su territorio, según el reporte de sus autoridades, y no ha reportado casos de nuevos contagios desde el 19 de marzo del presente año. Sin embargo, en otros países los números aumentan de manera desmesurada, a excepción de Corea del Sur. Las estrictas medidas de distanciamiento social que se han aplicado en Corea del Sur y el seguimiento continuo de los casos que han dado positivo para SARS-CoV-2 pueden estar haciendo la diferencia, y se deben tomar las medidas necesarias para evitar el contagio de un número de personas que sobrepase las capacidades de las instituciones sanitarias, poniendo especial atención en las personas mayores y personal de salud que han demostrado ser los más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud y otros expertos estiman que entre el 40 y 60% de la población mundial se contagiará con el virus. Ningún sistema sanitario está preparado para lidiar con esta situación. Por esta razón, se hace énfasis en practicar el aislamiento preventivo y distanciamiento social para tratar de frenar la curva de contagio. El principal problema de este tipo de enfermedades virales de alcance global es que son procesos dinámicos con posibles ciclos de repetición, como se vio entre enero de 1918 y diciembre de 1920, con la gripe española causada por el virus H1N1, la cual produjo 3 brotes durante este periodo. La gripe española se estima que causó entre 25 a 50 millones de muertes, arrojando más pérdidas de vida en 25 semanas que el VIH-Sida en 25 años. De los soldados norteamericanos que murieron durante la Primera Guerra Mundial, la mitad pereció producto de la gripe española y no por las balas del enemigo. La destrucción, los hospitales desbordados en su capacidad, la mala higiene y las superinfecciones
produjeron la mayoría de las víctimas fatales. De igual manera, es importante entender que los virus han existido y seguirán existiendo en sus reservorios naturales. El coronavirus SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus que ha infectado a humanos. Las variaciones en el comportamiento y actividades humanas diversas, el consumo de animales salvajes, la venta de animales salvajes vivos y muertos en el mismo mercado. La urbanización de zonas rurales y el contacto directo con animales, huéspedes naturales de estos virus, es en parte la causa de estos brotes. Es necesario evitar futuras zoonosis virales y la manera más efectiva es mantener las barreras entre los animales reservorios y la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo prevenirlo? Evitar el contacto cercano con personas enfermas al estornudar. Cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila bien tu casa. Ya saben, queridos amigos y amigas, que en la parte de abajo les voy a dejar los links donde cito las bibliografías de las personas que hicieron este resumen que yo les quise leer, y también quise interpretar algunas palabras, adherirle algunas letricas, ¿sí? Pero los derechos de autor yo los voy a dejar abajo, que son los links donde yo cité estos textos, estas reseñas históricas, para poderles hablar sobre este tema y llevarles un conocimiento más amplio sobre lo que está ocurriendo actualmente con esta pandemia. Recuerda, quédate en casa. Estamos en cuarentena acá en Colombia hasta el 11 de mayo del año en curso. Muchas gracias.